¿Todo bien, man? Bien. Avisa nomás. ¿Estamos? Voy. Estoy en esquema, todavía no termino. Bueno, estamos aquí en el Hotel Naindo, lo cual vamos a transmitir en vivo y en directo la conferencia de prensa que nos ha citado el doctor Sergio Gómez con respecto a un caso muy importante. Doctor Sergio Gómez, muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días a todos. Bueno, el motivo de la conferencia y de la conversación tiene que ver con el caso Núñez, para ponerles en conocimiento que 3 jueces del Tribunal Superior de Justicia, 3 de los 5 jueces que integran el Tribunal Superior de Justicia, entendieron que en el caso Núñez se ha violado la ley de víctimas, por lo tanto, se ha suspendido la decisión arbitraria y que le concedía la excarcelación al acusado, al señor Diego Peralta. En consecuencia, entiendo que en el corto plazo se debe revocar esa excarcelación y se debe ordenar la detención del señor Peralta. Y en este contexto es que la familia del señor Núñez está agradecida con el criterio que han adoptado estos 3 jueces de 5 y que han hecho prevalecer lo que es la consideración y que la víctima sea escuchada. Recordemos cuál era el caso Núñez, para que la sociedad por ahí pueda entenderlo y recordarlo. Esto tenemos que remontarnos a diciembre del año pasado, cuando el señor César Domingo Núñez venía conduciendo su bicicleta, una persona trabajadora, cuando es embestido desde atrás por un vehículo perteneciente a la familia Tarnowski. Conducía en este contexto el señor Peralta, muere en el acto. Esto fue frente al Monumento del Chacho, en la avenida Mártires de la Dictadura, frente a la Terminal Nueva. Lo cierto es que Peralta, para mi modo de ver, llamativamente nunca pisó Alcaidía, porque de la escena del hecho, mientras Núñez fallecía, fue trasladado a prisión domiciliaria por una orden judicial y lo llevaron a unas cabañas de la familia Tarnowski para que cumpla la prisión domiciliaria, pese a que no tenía ningún problema de salud, no había nada, pero bueno, es un criterio por ahí benigno por parte de la justicia, en diferencia a otros casos, en contraste con otros casos de similares circunstancias. Pero bueno, es un criterio que ha adoptado la magistrada, ¿no? En ese caso. Pero lo grave es que, más allá de eso, no es el problema, sino que el problema viene en la excarcelación del acusado, que en plena feria judicial, en enero, se queda la doctora Córdoba de feria, se queda el doctor González Aguirre por la Fiscalía, y entre ambos han coincidido en darle la excarcelación a Peralta. No es el problema es que lo hicieron a espalda y a oscura y de manera unilateral y sin la participación de la querella. Nunca nos notificaron, nunca nos avisaron, nunca nos mandaron una cédula de notificación, nunca convocaron a la familia de la víctima a Fiscalía. Es decir, no hemos enterado después, cuando se reanudó la feria judicial en febrero, y ante esa circunstancia hemos presentado un amparo ante el Tribunal Superior de Justicia. 3 jueces, fue peleada la votación, iban 2-2, después se definió por el 5º voto, es decir que 3 votos nos dieron la razón y 2 no nos dieron la razón. ¿Qué dijeron esos 2 votos que no dieron la razón? Fue la doctora Cis y el doctor Saúl. Ellos entendieron que nosotros estábamos equivocados, que el amparo no era la vía idónea, que había otros medios procesales a disposición de la querella y que no los hemos utilizado, y que la vía de excepción, el amparo, no puede ser utilizada para estas circunstancias cuando hay otras herramientas. Me llama la atención el criterio adoptado de los magistrados, porque el que conoce un poquito de derecho procesal penal, el que entiende y él sabe que en el código, el artículo 348 del Código Procesal Penal, no le da la posibilidad a la querella de apelar las excarcelaciones. No podemos apelar. Máxime cuando la Fiscalía le otorga la excarcelación, ese es el Código Procesal Penal, salvo que lo hayan modificado y yo no me haya enterado, ¿no? Pero bueno, el que sabe un poquito de derecho penal entiende que la vía idónea para esta situación y para hacer prevalecer lo que es la Constitución era el amparo, la Constitución provincial recientemente reformada. Bueno, me llama la atención porque son jueces que por ahí siempre invitan, digamos, a capacitaciones, a conversatorios, a abordajes, y siempre hacen prevalecer lo que es la ley de víctimas. Por suerte, 3 jueces hicieron prevalecer lo que es la Constitución provincial, hicieron prevalecer lo que es la ley de víctimas, y nos dieron la razón y ordenaron la suspensión de esa decisión que le daba de manera irregular la excarcelación al señor Peralta. Ahora la doctora Córdoba tiene la posibilidad y tiene la obligación de restituir el ataque a la garantía de las víctimas, devolviéndolo al señor, al acusado, a la detención, ¿no?
Este caso no se trata de la familia Núñez, es un caso que involucra a toda la sociedad riojana para entender si en La Rioja se respeta la ley de víctima o no se la respeta, si se escucha a la víctima o no se la escucha. Voy a seguir trabajando, voy a seguir haciéndolo de manera firme, de manera respetuosa, dentro del marco legal, para hacer respetar los derechos de la familia Núñez y sobre todo para que estas cosas no vuelvan a suceder, sobre todo en el caso Núñez, sin importar quién está del otro lado del mostrador, si está de una familia que tiene una mejor posición económica y estamos hablando de gente humilde que ha perdido a su ser querido en circunstancias que se tienen que investigar, pero creo que se debe prevalecer la igualdad ante la ley. Somos todos iguales ante la ley y no entiendo la decisión que ha adoptado primero la doctora Córdoba en su momento, porque en plena feria judicial ella ha sido bastante dura con otros casos, para mi modo de ver menos graves, como por ejemplo la reunión esa de los jóvenes que andaban haciendo en motocicleta. Bueno, en ese caso ha detenido unos menores de edad, los detuvo y estuvieron mucho tiempo detenidos. Un comunicador que andaba con 2 handys viejos se lo ha detenido por mucho tiempo. Y en este caso, donde estamos hablando de una muerte, nunca pisó alcaidía. Entonces esa dicotomía en los casos, no digo que haya una influencia del otro, no digo eso, simplemente digo que genera dudas, interrogantes que hacen que la familia de Núñez, digamos, esté atenta a las decisiones próximas. Por eso es que creo que esto es un mensaje claro para la sociedad, por 3 jueces por lo menos. Los 3 jueces que votaron a favor son el doctor Brizuela, la doctora Becerra y el doctor Ana. La familia está agradecida por el criterio que han adoptado en este caso. Muchas veces somos críticos de las acciones del Tribunal Superior de Justicia, pero en este caso 3 jueces han decidido proteger y hacer, mandar un mensaje a la sociedad que sí estamos respetando la ley de víctimas. Otros 2 jueces entendieron que no, que nosotros teníamos otras herramientas cuando, bueno, les digo, el Código Procesal dice otra cosa y la jurisprudencia pacífica del local de acá también dice otra cosa. Así que bueno, en ese contexto es que entiendo que en los próximos días la doctora Córdoba debe respetar la decisión en la cual se suspendió el alcance de la excarcelación ilegítimamente, irregularmente, mejor dicho, no ilegítima, sino irregularmente otorgada al señor Peralta. ¿Qué hablaron las pericias, doctor, propiamente de este hecho, de este accidente? Todavía no se han hecho la pericia accidentológica. ¿Por qué? Porque este caso pasa en diciembre, entraron en feria judicial y en feria judicial se tramitó la excarcelación. Se lo excarcela, no nos avisan y nos enteramos en febrero. Presentamos el amparo y el amparo se nos acaba de notificar que nos dan la razón. 3 jueces nos dan la razón, 2 no nos dan la razón. Entonces, en ese contexto es que a partir de ahora entiendo que lo que debe seguir es tomar la determinación en cuanto a la situación de libertad del acusado y luego de eso ir con la pericia, que la verdad que ese es el acto para mí más trascendental en lo que va a ser este siniestro vial, en la investigación por la muerte de homicidio culposo del señor Núñez. ¿Qué le ha pedido propiamente la familia del señor? La familia lo único que quiere es transparencia, lo único que quiere es que no existan privilegios, que nos manejemos dentro del marco de la igualdad ante la ley. Digamos, ya le generó duda de que el acusado nunca haya tocado la alcaidía, como cuando pasa un hecho de esta naturaleza, se lo detiene al acusado hasta que veamos si existe peligro de fuga o posibilidad. No, ahí desde el lugar del hecho, desde Avenida Mártir de la Dictadura, lo llevaron hasta el complejo de la familia del dueño, de un tal Tarnowski. La policía, por orden judicial, la doctora Córdoba le había otorgado. Es decir, que no pisó alcaidía y después le dieron la excarcelación en un procedimiento en el cual se la utilizó a la víctima como un decorado procesal. Eso es una práctica de pretérito o de situaciones pasadas que yo pensaba que ya estaban superadas, pero lo cierto es que no. La verdad que me llamó poderosísimamente la atención, incluso el dictamen de la Fiscalía en media carilla ni siquiera la nombra a la víctima, como si fuera que no existía la víctima, que por lo menos una medida de protección de personas, avisarle. La ley de víctima dice que hay que avisarle, comunicarle. No digo que le pidan permiso para excarcelarlo, no, porque la jueza puede entender que hay que excarcelarlo al muchacho, eso no lo discuto eso. Lo que discuto es que no avisan a la víctima, entonces ¿para qué la tenemos como constituida como parte querellante si la vamos a ignorar? Eso es una falencia gravísima que espero que se corrija para el futuro, para otros casos también. ¿Para qué? Para que se respete el derecho de todas las personas que recurren a la justicia, y más cuando estamos hablando de personas vulnerables, personas humildes y personas que han perdido un ser querido. ¿Ahora se le retuvo la licencia de conducir a...? No, nada.
Sí, tranquilamente debe estar trabajando. Porque es lo primero que se suele hacer. Exacto. Mire, si no lo conociera ya lo designaría de juez a usted. Pero lo cierto es que el criterio suyo, que parece surgir del conocimiento que ha adquirido a lo largo de la experiencia laboral y también del sentido común, no ha sido aplicado en este caso. Mínimo debe ir a hacerse eso. Entonces entiendo que se deben pulir los protocolos de investigación en investigaciones penales y bueno, y eso no entiendo por qué en algunos casos menos graves se ordenan la detención y en otros casos como este, que estamos hablando de un homicidio culposo, no se detiene. Esa disfuncionalidad de criterio, digamos, no digo, repito, que haya influencia del otro lado, sino que, digamos, generan interrogante o preocupación por parte de la gente que recurre a la justicia. En otra provincia un juicio abreviado sobre todo este tema de accidentes viales. Acá no se puede dar eso. Sí, se puede dar. La ley prevé la norma medios de resolución alternativas de conflicto. Eso es una cuestión que quizá la sociedad no está acostumbrada a nuestra sociedad a hablar, quizá es tabú, ¿me entiendes? Porque esa medios de resolución alternativa de conflicto significa una pacificación entre las partes, pero ese procedimiento se hace ante la fiscalía. No se lo hace en cualquier lugar. Eso se hace en la fiscalía, se pide que se active el procedimiento de resolución alternativa, que puede ser una probation, una suspensión de juicio a prueba, puede ser juicio abreviado, de acuerdo a los criterios, se le escucha a la víctima y se llega a una reparación, a un perdón, a la restauración. Se habla mucho también de la justicia restaurativa, que no la tenemos aquí, pero tiene que ver con un acercamiento, porque estamos hablando de penas que no superan los 5 años de prisión, el culposo. Es decir, que la pena de prisión a la larga no le sirve a la víctima. ¿Por qué? Porque entiende de que no se ha reparado el daño causado, estamos hablando de un homicidio, y tiene que ver tampoco que no sé si le sirve a la otra parte estar un año en la prisión, no sé si lo va a resociabilizar 1 año, 2 años en cárcel, ¿no? Entonces por eso es que los mecanismos, pero esos mecanismos deben surgir de la defensa, no de la querella, ¿no? Entiendo yo. Es mi costumbre no hacerlo, pero eso a la larga el proceso lo dirá, la voluntad de las partes lo dirán, pero esa situación debe ser explicada por parte de la fiscalía, se la cita a la víctima, hay un procedimiento que se le explica y se obtiene el consentimiento o no de la víctima. ¿Entiende? Entonces, la pregunta, para contestarle la pregunta, ¿usted se puede dar? Se puede dar, pero bajo estrictos controles y parámetros que se deben respetar, sobre todo a la víctima, escucharla a la víctima. En este caso, por la excarcelación ya no se la escuchó, entonces, si no la escuchamos al inicio, ¿qué me hace presumir que la vamos a escuchar en una etapa trascendental como la que acaba de nombrar usted? Por eso es que entendemos que este mensaje del Tribunal Superior de Justicia, por lo menos dividido, viene a reivindicar la posición de la víctima en una causa. Y está diciendo a la jueza Córdoba, che, escuchá a la víctima. Y al fiscal también González Aguirre, che, escuchen a la víctima. Doctor, el caso Simón, ¿cómo estamos con el caso Simón? Y el caso Simón lo vamos a tratar la semana que viene, voy a traer novedades al respecto, que se van a tratar, primero necesito conversar algunos puntos centrales con la familia, y a partir de la semana que viene voy a poder dar un poquito más de precisiones, pero estamos trabajando, hemos analizado la causa, tengo un montón de respuestas que estaba buscando. Así que la semana que viene voy a dar las novedades, nombres y todas las conclusiones que hemos arribado nosotros en un análisis preliminar, y también voy a poner en contexto el estado actual de la misma. Usted presentó un escrito la semana pasada, Sí, ¿verdad? Sí. ¿Con respecto a qué es ese escrito? No, es contestado el recurso de nulidad que ha presentado la defensa. El doctor Cáceres ha articulado en un recurso de nulidad absoluta. Yo he contestado ese recurso de nulidad con mis argumentos, pero eso se va a tratar, no se ha tratado todavía, en una audiencia virtual, como acostumbra la doctora Flamini a hacerlo, sí, en subrogancia, y luego de esa audiencia podré dar las precisiones y el resultado de ese recurso de nulidad, que entiendo y le puedo adelantar que desde mi punto de vista no existe ninguna situación que amerite la nulidad absoluta, todo lo contrario, está muy bien hecha desde mi punto de vista la acusación. Gracias, doctor, muy amable. Por favor, un placer.